Bien, profesor, buenas tardes. Hoy vamos a ver acerca de los ingenieros que forjaron la historia del Perú. Vamos a ver una pequeña reseña histórica, luego vamos a ver algunos ingenieros científicos importantes, no solo por sus obras, sino por el legado que nos han dejado. Comenzamos. Bien, ahora vamos a ver una pequeña reseña de la ingeniería en el Perú. Esto tiene sus raíces muy profundas desde antes de las épocas precolombinas. Vemos cómo nuestros antepasados dominaban la hidráulica, la arquitectura y la astronomía. Y eso lo podemos ver en los canales de irrigación de las diferentes culturas que hay, los andenes y claro está en Machu Picchu, ¿no? De ahí damos un salto a unas etapas más modernas en el siglo XIX. Esto comienza con la llegada del conocimiento científico por parte de los españoles. Y en una etapa ya más reciente se ve la necesidad de construir ferrocarriles, puentes, minas, justamente porque el Perú era un país exportador, ¿no? que exportaba materias primas. Y ya más actualmente, a partir del año 1876, la ingeniería comienza a ser más profesional, se comienza a profesionalizar más. Y esto da un salto más allá de lo civil y mecánico, ¿no? Aparecen nuevas ingenierías como la mecatrónica, la eléctrica, la electrónica también, que es nuestra carrera que estamos viendo. Entonces ahora la ingeniería ya no solo es construir, sino también tiene un gran impacto social en nuestra sociedad actualmente. Continuando, vamos a ver una línea del tiempo de algunos ingenieros científicos pioneros aquí en la historia del Perú. Vamos a comenzar con Antonio Raimondi en 1826. Este estudió los recursos del Perú, es precursor de la ingeniería geológica y minera aquí en nuestro país. Damos un salto un año después con Federico Blum. Él tuvo diseños submarinos y pionero en la ingeniería naval, que es una ingeniería reciente, no es tan antigua. En 1835 tenemos a Eduardo de Havich, que es el más conocido quizás, fundador de la Escuela de Ingenieros del Perú y de la UNI posteriormente. Tenemos a Pedro Ruiz Gallo, inventor, creador del reloj monumental y un talentoso mecánico. En el 74 tenemos a Pedro Paulet, otro destacado ingeniero peruano. No solo aquí, bueno, en nuestro país no hay tanto reconocimiento, pero en el exterior es muy conocido. Él fue pionero pionero mundial de la propulsión a chorro, adelantado a su tiempo. En 1920, más reciente, tenemos a Alberto Benavides de la Quintana, que fue un ingeniero de minas, empresario con mucha ética y tecnólogo. Bien, ahora vamos a hablar de un personaje ilustre peruano que es Pedro Paulet. Él es arequipeño, nació en el año 1874. Él desde pequeño tuvo una gran afición por la ciencia y en especial por la química. Esta pasión y dedicación lo lleva a estudiar en Francia. Y ahí en Francia hace uno de los descubrimientos más revolucionarios hasta el momento, que es el primer motor de propulsión a chorro con combustible líquido. Este invento ocurrió muchos años antes de la invención de los cohetes los que vemos actualmente. Lamentablemente no recibió el apoyo necesario en ese entonces y su descubrimiento quedó a un lado. Pero años después, Werner von Braun redescubre sus inventos y lo usa como base para los futuros proyectos que conocemos actualmente como los cohetes. El Estado peruano ha querido reivindicarlo, nombrando un satélite a su nombre, ¿no? Llamado Pedro Paulet 1. Como vemos, sin duda, Pedro Paulet fue un genio adelantado a su época, que vio más allá de lo terrenal y fue mucho más arriba y pensaba cómo dejar la Tierra para ir al espacio. Bien, otro personaje importante que tenemos en nuestra historia es Eduardo de Havich. Si bien él no es peruano, él dejó un gran legado acá en nuestro país. Él nació en Polonia, en Varsovia, en 1835. Él es ingeniero civil y militar formado en Europa. Llega al Perú en 1869 y se encuentra con una realidad que lo preocupa. Es que aquí en el Perú no había ingenieros y su meta de él fue formar ingenieros para que el Perú pueda crecer de manera más rápida. Y eso lo lleva a, en el año 1876, crear la Escuela de Ingenieros del Perú, que actualmente es conocida como la UNI. Entonces Havich no solo creó una institución, sino diseñó un plan de estudios, enseñó personalmente y fue mentor de los primeros ingenieros peruanos. Havich tuvo una gran visión
porque él quería que el Perú deje de depender de técnicos extranjeros y él quería, su sueño era de que los técnicos e ingenieros se formen aquí en el país y que el país tenga sus propios ingenieros e inventores. Actualmente se le reconoce como el padre de la ingeniería moderna peruana y su legado vive en grandes generaciones, principalmente en los estudiantes de la UNI. Bien, ahora vamos a hablar de otro ingeniero destacado que es Alfredo Benavides de la Quintana. Él nació en 1920 en Lima, estudió en la UNI y se especializó en geología en Harvard. Él ha sido reconocido como un gran ejemplo de ingeniero empresario acá en el Perú. Él fundó la compañía de minas Buenaventura, una de las empresas más exitosas del Perú. Pero su legado no es solo empresarial. Fue el primero en introducir tecnologías de automatización y el control eléctrico en las minas peruanas. Fue el primero que hizo eso. Y promovió la formación con becas, financió investigaciones y fomentó el uso responsable de los recursos naturales. Para muchos, como decía, es un modelo de ingeniero peruano porque combinó conocimiento de ingeniería con ética y planeamiento social. Su vida demuestra de que, podemos ver en su vida de que ser ingeniero no es solo conocer muchas cosas, no solo conocer partes técnicas, matemáticas, sino también tener un compromiso social y ético con el país donde has nacido. Bien, ahora vamos con las conclusiones para terminar esta exposición. Hemos visto una pequeña reseña histórica de cómo la ingeniería ha aparecido en el país, ¿no? Y es sorprendente ver cómo nuestros antepasados, los incas y las culturas precolombinas, sin querer manejaban ingeniería en los proyectos de irrigación que tenían, en la arquitectura como Machu Picchu, en el Capac Ñan. Vemos cómo ellos tenían conocimientos sin haber estudiado previamente. Eso habla del ingenio y la creatividad peruana que tanto se comenta. Vemos también cómo al pasar los años, con la llegada de los españoles, el conocimiento científico comenzó a llegar. El conocimiento de la matemática, de la física comienza a llegar y eso los peruanos lo comienzan a asimilar y comienza la formación de los primeros ingenieros peruanos junto a la creación de la UNI gracias a Havich. Y desde ahí el Perú ya comenzó a formar técnicos, comenzó a formar ingenieros y son ellos los que llevan las riendas de los grandes proyectos en el país, junto también con los extranjeros, ¿no? Vemos también cómo hemos encontrado un ejemplo claro entre ingeniería y ser empresario, que lo vemos con Benavides, ¿no? Como es un ingeniero empresario que sabe cómo tener un compromiso social, pero también tiene conocimiento para crear su propia empresa. Entonces hemos visto cómo la ingeniería, si bien el Perú no es un país que cree cosas, no es un país que invente nuevas tecnologías, es un país que tiene grandes profesionales, gente con mucho conocimiento, pero que a veces falta ese impulso personal de uno mismo, ¿no? A crear e innovar nuevas cosas. Yo creo que es cuestión de años para que esto suceda en Perú, en nuestra universidad, en nuestra Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la FI en San Marcos. Ya se está empezando a hacer con un convenio que se tiene con los chinos y se va a crear el primer hangar donde va a haber, donde se va a ensamblar autos eléctricos. Entonces ese es el primer paso para que el Perú, nosotros como peruanos, comencemos a crear cosas para un futuro, ya sea no solo para el beneficio nuestro, sino para el beneficio de los extranjeros también. Así que eso sería toda mi exposición. Gracias, profesor. Buenas tardes.